Hola, bienvenidos a un podcast de Radio Efectos y Voces. Vamos a hablar hoy de cómo inicié en el mundo de la animación. Y quizás muchos se van a preguntar, oye, pero ¿la animación no es lo mismo que la locución? No. Y eso ya lo vamos a hablar en este podcast de Radio Efectos y Voces. Bien, para resaltar primero vamos a poner unos puntos muy claros que tienen que ver con la diferencia entre un locutor y un animador. Posiblemente un locutor sí se pueda convertir en un animador. No, posiblemente no. Sí se puede convertir en un animador y un animador también se puede convertir en un locutor, pero ambos hacen papeles completamente distintos en su mundo. Un locutor está en su cabina, encerrado, con un operador o de pronto solo, dirigiéndose a una gran cantidad de personas. Y un animador no está encerrado, sino está en una tarima o en un lugar donde su voz se dirige hacia un público específico que reacciona en el momento que éste lo hace. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa diferencia. Ya sabemos cuál o qué diferencia del animador con el locutor. ¿Ok? Bien, ya tomando en cuenta todo eso, les voy a contar cómo inicié en el mundo de la animación. Primero, debo resaltar que en el 2003-2004 yo era cantante y por ende me subí a las tarimas y mi música la transmití hacia una audiencia. Sin embargo, ya en ese momento yo sabía qué hacer. Como cantante se sabe qué se debe hacer en la tarima, el show que debes hacer hacia el público y cómo responde el público depende del buen show que tú hagas. Bueno, ya de ahí resaltamos entonces que en ese lapso de vida mía yo entendí la respuesta inmediata del público, pero como cantante. Luego ingresé en el mundo de la locución, como lo mencioné en el primer podcast, y en este mundo de la locución se hicieron eventos donde también tuve que presentarme en tarimas, presentarme hacia un público en específico. Ya de ahí también se fue sumando un poco más la experiencia de la animación. Pero todo esto que estoy mencionando no tiene mucha relevancia porque el real momento de la animación para mí fue a mediados del 2011, sí, exactamente, cuando ingresé a una compañía, bueno, a una empresa de animación llamada Adventures Productions. Sí, de Chely Rivas, allá en Mérida. Es una empresa que realiza actividades de animación hoteleras, tanto en el Hotel Paramola Culata como en Margarita. Esto es un consorcio hotelero que, bueno, en fin, recibía cierta cantidad de personas. Estas personas iban de vacaciones, luego tenían la posibilidad de ir a un gran salón y en este salón se hacían actividades y habían presentadores, animadores que debían enganchar a la audiencia. Ahí es donde entra la parte más emocionante de la historia, de mi historia como animador. Bien, recuerdo que en aquel momento, pues yo ya me sentía un experto. No un experto, pero sí por lo menos sentía que tenía el conocimiento pleno para poder dominar a una audiencia. Ya me había presentado en tarimas como cantante, ya había hecho animaciones en algunos clubes como locutor de un programa. En cierto modo yo ya sentía que tenía el poder de lograr presentarme hacia una audiencia. Pero aquí es donde la cosa se pone completamente complicada. Porque no es lo mismo presentarse a una audiencia en una fiesta, a una audiencia en un evento, que a una audiencia, por ejemplo, en un hotel, donde la mayoría de las personas están sentadas esperando que un locutor, presentador, animador, que se va a subir ahí a la tarima, realice su trabajo como tiene que ser. Aquí es donde viene la parte buena. Recuerdo que Chely Rivas, que hoy día todavía me comunico, hablo con él, es un gran locutor, lo pueden buscar. Voy a ver si dejo acá en el video su red social para que lo busquen y así lo conozcan y sepan que gracias a él también logré dominar el mundo de la animación. Recuerdo estar detrás de los backings. Los backings son como unas cosas enormes que nos tapaban a nosotros del público y nos dejaban nuestro lugar privado, por decirlo de esa manera. Éramos como 4 o 5 animadores. Habían actores, animadores, estaba el de la música y pues obviamente todo era un equipo para realizar un show destinado a la audiencia. Cuando me dice Chely en ese momento, recuerdo, tú eres locutor, ¿verdad? Sí. Agarra el micrófono, me lo da, pero así de una manera como que, toma, sube la tarima pues. Y yo lo agarro y yo digo, bueno, sí, ¿qué tanto? O sea, no creo que... Vamos a subir a la tarima de una vez. Subo la tarima,
recuerdo, me coloco yo en esa posición. Estaba todo oscuro, todo estaba negro. Ya habían tirado, o bueno, ya habían puesto una presentación. Ya habían tirado la presentación, eso suena muy grotesco. Ya habían puesto la presentación. Ventures, no sé qué tal. El show del día de hoy, no sé, tal, 3, 2, 1, boom, y boom, sonaba como un fondo musical. Que recuerdo era el fondo de The Roof. The roof's in some fire. Bueno, me subí, estaba todo oscuro, no se veía absolutamente... Bueno, sí se veía medio la audiencia. Y prenden un par de luces que quizás algunos conocen, se llaman Par 64. Son unos cañones largos que tienen un bombillo que te da hasta calor. O sea, estaban a una distancia retirados, a medio escenario y estaban puestos en el techo. Aún así se sentía el calor. Pegan ese par de luces, porque eran dos, Par 64, que golpean prácticamente mis ojos ahí a ese tope y quedo encandilado con el micrófono en la mano y haciendo así, y empiezo a ver todo el público que había. Eran como 200 personas, 250 creo yo. En ese momento, cuando veo que las personas están bueno, la mayoría estaba sentada en familia, son personas mayores, cuando vi que eran adultos, niños, jóvenes, y que todos al momento de prender la luz hicieron esto, estaban así, me miraron de manera automática. Eso sentí en ese momento algo intimidante por parte del público, porque esperan algo de ti. Entonces se convirtió en un reto en ese momento para mí hablar. Y empecé a tartamudear, toda la experiencia de animador como cantante, como animador de locuciones que había hecho en algunos eventos, todo se fue a la papelera. Porque lo intimidante del público cuando te mira, cuando te observa, cuando espera de ti algo que sea sumamente importante, porque no estaban ahí todo el mundo brincando y saltando, no, estaban sentados. Entonces empecé a tartamudear. Bueno, sí, esta noche tendremos un show. Lo hice horrible, mal, terrible. Recuerdo, me bajé temblando. Yo recuerdo, le dije a Chelly, esto no era como yo esperaba. Y él claramente, pues entre risas, me dice, no es lo mismo la locución en cabina que una animación en tarima. Y eso se me quedó a mí marcado por mucho tiempo, porque sí, es verdad, no es lo mismo un locutor en cabina, donde no ves a la audiencia, a alguien en tarima, a un animador, a un locutor en tarima, que se deba encargar de hablarle a una audiencia, que esa audiencia te estudie cómo hablas, cómo te expresas, cómo te mueves. Todas esas cosas están en pleno análisis y scan de toda la audiencia que está presente ahí. Entonces ahí comenzó una vida para mí completamente distinta en el mundo de la animación, y para mí fue algo muy significativo, porque primero también debía resaltar la imagen, debía resaltar el lenguaje corporal, debía resaltar mi buena forma de hablar, debía también tener la proyección de la voz de manera de que las personas me escucharan bien, porque cuando estamos en un evento donde hay muchas personas, eventualmente y casi en un 70% de los casos, los parlantes se escuchan horrible, o no se escuchan horrible, pero sí el salón causa un eco donde no se escucha bien la voz. Esos son retos que muchos animadores deben lidiar, o con lo que deben lidiar constantemente. Y en este salón, por buena configuración acústica, se escuchaba bien. Sin embargo, había que proyectar bien la voz para que las personas te escucharan bien. Y ahí comenzó mi etapa como animador, completamente distinta a la de locutor. Como les dije, empecé a entender el lenguaje corporal, que es sumamente importante. Cómo te mueves en la tarima, cómo debes posicionarte justo en el lugar exacto, cómo las personas van a ver si yo me quedo congelado y les hablo y me muevo de pronto así, o camino tranquilamente por toda la tarima y puedo expresarme hacia ellos. Eso causa una impresión completamente distinta en la audiencia. Mi recomendación obviamente es la segunda, poder tener la libertad de caminar, de moverse, de expresarse a la audiencia de un lado, del otro, y poder dirigir corporalmente un lenguaje que sea de confianza. Eso es sumamente importante en el caso de la animación, y ahí lo aprendí. Con Ventures Productions lo aprendí.
Después me tocó algo también difícil, que fue el tema de la voz. Empezar a subir el tono de voz, porque como locutor uno puede hablar así como yo estoy hablando con ustedes tranquilamente y puedo decir, bien, estamos acá en radio, efectos y voces, pero así no puede ser la animación. Una animación debe ser más activa, más... Bien, amigos, estamos en vivo y ¿quiénes quieren participar? ¿Quiénes quieren disfrutar de este grandioso show? Entonces, esa energía que había que transmitir me agotaba. No se imaginan cuánto me agotaba, pero al principio hice como una semana completa de animación y después ya mi voz no daba. Estaba ya agotado. Y me di cuenta de que esas son cosas que diferencian mucho de un locutor de cabina a un animador de tarima. Entonces ya vamos ahí, ya estamos dando y entendiendo todo este grandioso tema de la animación. La fuerza de la voz y la proyección que debe dar esta para que la audiencia pueda escucharnos bien hace que también un animador se agote más rápido que un locutor. Entonces el entrenamiento de respiración, de cuerdas vocales, de el cuidado de las mismas es sumamente importante. Recuerdo incluso en aquella época fumaba cigarrillos con los demás animadores y eso era peor todavía porque pues mi voz quedaba prácticamente en el piso. Recuerdo, para hacer un breve paréntesis, recuerdo que en ese momento, ya con el tiempo, te consideraban un animador con garganta de lata. Tú recibías como podríamos decirlo como un título. Oh, William ya tiene garganta de lata. ¿Qué quería decir para nosotros tener garganta de lata? Quería decir que ya podíamos tener incluso hasta un mes continuo de animación y no tener fatiga alguna en la voz. Eso ya era tener una garganta de lata. Pero aún así, realmente su definición era que ya nuestra voz tenía la potencia y el aguante para para animaciones constantes, porque eran todas las noches. Se podrán imaginar todas las noches. El show duraba aproximadamente una hora, creo era, desde las 9, no, era desde las 7, 8, 9, 10. Bueno, era un tanto extremo. Sin embargo, había diferencias, porque se subía el animador, se expresaba al público, después se subía quien cantaba el bingo, después se subían los actores a realizar alguna parodia y después el animador volvía otra vez a ser parte de ello. Sin embargo, habían shows entre la semana que eran responsabilidad completa del locutor, o bueno, del animador, que debía estar ahí, como Guerra de los Sexos, como unas parodias de parejas, donde debía el animador tener unos 40, 50 minutos completos en tarima, y eso agotaba. En fin, cuando te catalogaban garganta de lata era porque tu voz era considerada apta para ser un gran animador. Esa es una de las cosas que también aprendí en el mundo de la animación en tarima. Otro de los puntos que también quiero resaltar es la fórmula en la que puedes expresar tu voz y cómo las personas empiezan a sentir conexión con el animador. Este es un punto clave. Y aquí es como o podríamos decir el más alto de los puntos de las cosas que un animador puede hacer. Cuando las personas empiecen a sentir afinidad para con lo que dices. ¿Qué tiene o cómo uno se da cuenta de esto? Es muy sencillo. Por ejemplo, ustedes como personas que hablan con alguien, noten que cuando alguien empieza a sentir la cabeza con ustedes, que cuando alguien empieza a continuar lo que estás diciendo, incluso ustedes en este momento que están viendo este video, si ustedes están haciendo así, si están moviendo la cabeza, si están tratando de determinar lo que yo estoy diciendo, quiere decir que ya hay una conexión y una afinidad de lo que yo estoy comunicando para con ustedes. Y lograr esto es el punto más alto de una animación o en el caso de una locución, que también tiene que ver con este mundo, ahí sí se enganchan. Pero en el caso de la animación es mucho más difícil, porque en el caso de la animación tienes al público enfrente. Y si tú ves al público anonadado, mirándote, haciendo así, siguiendo tu ritmo, ya entiendes de que has logrado alcanzar ese punto. Y eso es algo sumamente importante. Pues lo pueden anotar, lo pueden tener ahí presente. Incluso lo pueden practicar con personas cuando estén en una reunión de amigos y que vean cuando ustedes estén contando una historia. Oye, déjeme contarles, este fin de semana, ¿sabes qué? Yo fui a tal lugar, hice esto y esto. Dependiendo de cómo ustedes cuenten la historia, van a ver cómo las personas reaccionan. Y deben capturar ese momento y decir,
hice conexión y afinidad con esta persona me está siguiendo, esta persona me está asintiendo, entonces quiere decir que estoy conectando con ellos. Eso sucede también mucho con la audiencia, con el público en tarima. Si la audiencia responde, aplaude, grita, sube la mano, etcétera, etcétera, quiere decir que hay una afinidad con el locutor y la audiencia. Y eso se logra con el tiempo también. Bueno, luego entendí que otra de las cosas a las cuales también debía abrirme era a la actuación. En el mundo de la animación de hoteles y todo ello, también tenía que abrirme al mundo de la animación y realicé algunas parodias. Me vestí de mujer, hice papel de borrachito, hice papel de... Bueno, hice un montón de papeles que hoy día siento que en mi memoria yacen de la mejor manera posible gracias a esa gran vivencia. Si ustedes tienen la oportunidad de ingresar como animadores a un hotel, de ser parte de la animación de un hotel, háganlo. Es una experiencia única, es algo que ustedes van a tener para contar por largo tiempo. Yo puedo contar historias de tarima que incluso me voy a dar un break para contar un par que se van a morir de risa, porque pues de eso se trata, esto es un podcast. Entonces, esas experiencias nos hacen crecer y nos hacen tener un bonito recuerdo de lo que se vivió en aquella época. Por ejemplo, una de las mejores vivencias que tuve fue con mi amigo Jackson y con mi jefe Chelly, en aquel momento, Chelly Rivas. Estábamos en un proceso del bingo show. El bingo. Era un bingo bailable. Y las personas decían, ¿cómo es un bingo bailable? Solamente había que agarrar el biombo, que es donde están todas las pelotitas, y empezar a bailar con él. Yo estaba cantando el bingo. Cuando Chelly me hace seña de que viene la música, o bueno, yo le digo con el micrófono, bien, vamos a realizar o vamos a hacer que el bingo baile. Todo el mundo, me pongo yo a decir todas las palabras referentes al bingo bailable. Chelly, quien está en el control, coloca música, por ejemplo, coloca un merengue y empiezo yo a pedirle al público que aplauda con las manos y volteo y veo a Jackson y Jackson está bailando pero con el bingo aún en la mesa. Y yo me quedo en plan de... Ya vaya, aguántalo ahí, DJ. Así no se baila el bingo. El bingo se baila de otra manera. Cabe resaltar que en la mesa, era una mesa redondita, pequeña, ya había un cartón con todas las peloticas que había sacado. Ya estaba todo bien, casi a punto de cantarse bingo. Le digo al DJ, a Chelly, que coloque música. Agarro el biombo, lo levanto sin darme cuenta qué hice y empiezo a moverlo de lado a lado, bailando con la música, todo feliz yo. Y cuando miro hacia abajo, veo un montón de peloticas que van por mis pies. Y veo que la audiencia no estaba aplaudiendo, sino que todos estaban así. Me di cuenta que cuando agarré el biombo, arrastré todo el mantel con todas las pepitas o las peloticas que habían salido y las había tirado al piso. No se imaginan ustedes qué pasó por mi cabeza en ese momento. Yo realmente hoy día trato de recordar y creo que quedé en blanco, o sea, quedé completamente en blanco. Yo quedé con el biombo en la mano, mirando al piso todas las pelotitas que habían caído. La audiencia estaba ya con una cara de furia. Cuando volteo a mirar a mi jefe para ver si me ayudaba en algo, tenía una manta encima. No me quería ni mirar. En fin, eso fue un caos completo. Eso es uno de los recuerdos que tengo de animación en el hotel, que definitivamente marcaron mucha diferencia. O bueno, no marcaron la diferencia, pero sí marcaron los recuerdos, porque por intentar yo mostrar cómo se movía, no me di cuenta de lo que debía haber hecho bien y de lo que debía haber dejado quieto, porque después Jackson me dijo, es que yo vi que eso estaba con el hierro de las patitas del biombo, estaba como enganchado con la tela. Yo sabía que debía hacer, pero no lo hice porque sabía que estaba así. Sin embargo, como estabas necio, pues adelante, amigo, váyase usted con toda la tela y con todas las peloticas, porque es usted el que la va a embarrar. Y la embarré completamente, sí. Salí de ello pidiéndole disculpas al público, iniciamos un nuevo bingo. Las personas que estaban a punto de cantar bingo no se imaginan la cantidad de molestia que pasaron. Toda esa experiencia se quedó aquí, como un recuerdo de aquel Adventures Productions, de aquel 2011, creo que sí, 2011, 2012.
Esa es una de las experiencias bastante buenas de aquella época. Entre parodias, entre bromas que nos hicimos, todos los amigos ahí, recuerdo quienes trabajaron, Felipe, nos poníamos nombres, recuerdo que cambiábamos nuestros nombres, por eso voy a mencionar algunos que ustedes van a decir, oye, pero ese no es un actor, no es un futbolista, no es... Bueno, Felipe, estaba Emir, Balotelli, que es Hermis, Roger Rivas, Cheli, se me olvida otro... Después con la generación, con el tiempo fueron entrando generaciones completamente distintas y hoy día podría decir que ese es uno de los más bonitos recuerdos que tengo del mundo de la animación, el Hotel Páramo La Culata con Adventures Productions. Así inicié en el mundo de la animación y así logré luego con el tiempo, cuando ya me retiré del hotel, cuando me dediqué al mundo de la radio y una vez me contactaron para hacer animación en una tarima mucho más grande, donde había muchas más personas, como presentador, como animador, como un locutor pero en tarima. Logré hacer que la audiencia la pasara bien, que disfrutara, que gozara, hice shows, hice un montón de cosas que no habría hecho si no hubiese pasado por la experiencia de la animación en Adventures Productions. Por eso les menciono, si tienen la oportunidad, háganlo. Si incluso están viendo este video y van directamente a la cuenta de Cheli y les dicen, Cheli, enséñame, pues háganlo también y mándenle un saludo de mi parte y díganle que vaya a ver el video de Radio Efectos y Voces. Bueno, sin más, me despido yo de este video podcast de experiencia en el mundo de la animación, un tanto también llena de información, porque sé que muchos de ustedes sacan provecho de todo esto que estoy mencionando. Resalté puntos principales que tienen que ver con la voz, con el lenguaje corporal, con lo que debemos hacer y con lo que no debemos hacer en el mundo de la animación, y espero que ustedes también alcancen el éxito como quieren y en lo que se propongan. Postdata, PD, punto. Si tienen la oportunidad de hacer teatro, háganlo. Es algo que también suma muchísimo y es algo que también te llena de experiencia, tanto en lenguaje corporal como en lo que estás expresando. Nos vemos en un próximo video acá en Radio Efectos y Voces. Recuerden que esta semana vamos a tener los live para la fecha. Recuerden que si están viendo este video, traten de ver la fecha y traten de calcular. No vaya a ser que pasen 6, 7 u 8 meses y digan, es esta semana y estamos ya en septiembre, en octubre, por allá. No, esta semana comienzan los live completamente en vivo de Conectamos Voces. Un proyecto que ustedes van a quedar encantados y que sé que van a ser parte de ello. Chau, chau. ¿Cómo se llama? Negra. Negra. ¿Qué color? Negra. Ojos, Negros. dientes. Amarillos. Ok. Entonces tenemos a una loba que se llama Negra, que es toda negra con dientes amarillos. Todos sabemos que el lobo es un animal cuadrúpedo, en este caso ella viene siendo una loba, lo que quiere decir que debe adoptar la posición Ok. Imagínense en este momento que vamos a narrar un documental de Animal Planet y aquí hay un venado. ¿Sí? ¿Podríamos decir un venado? Sí. Ok, entonces comenzamos. Se tiene que acercar con suma cautela y luego se balanza hacia él. Ahí comienza entonces. Tenemos a Loba. La loba va caminando poco a poco. Se acerca a la presa. La presa está a punto de saltar, pero de pronto la loba la agarra y digo entonces. Se lo tomó en serio. ¿Cómo hace la loba? ¿Por qué se dice nada? Cuando tiene hambre. Cuando tiene frío. Cuando está muy brava. ¡Para el abrazo de participantes! ¡Número 2! Participante número 1.